Vamos a abordar en este primer momento un gran tema, es el marco para una estrategia, desarrollo rural y personas con discapacidad, y lo vamos a hacer a través de dos intervenciones. La primera va a ser de don Luis Cayo, el presidente del CERMI, y hoy tenemos una mujer para presentarlo. Pero yo quiero contarles algo, Raquel, bienvenida. Yo quiero primero contarles algo sobre esta mujer que vamos a escuchar a continuación. Ella es Raquel Carcamo Gabarri, de la cooperativa Altavoz. Ella es una de las 4 socias cooperativistas de Altavoz Cooperativa, que nació gracias al convenio de colaboración firmado entre FEAPS, la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, y la Fundación Barclays. En total, 4 personas, 3 de ellas con discapacidad intelectual, que se han lanzado a esta aventura para la formación en derechos, autodeterminación y lectura fácil, la evaluación de centros y servicios según el sistema de evaluación de la calidad FEAPS y la accesibilidad cognitiva, la elaboración de documentos, la traducción de textos y el estudio de entornos. Con todos ustedes, les dejo con Raquel Carcamo Gabarri, de Cooperativa Altavoz. Raquel, cuando quieras. Bueno, pues yo soy la secretaria y además soy miembro de la cooperativa Altavoz. Y bueno, estoy aquí porque la organización me ha pedido que presente a Luis Cayo. Que bueno, quería destacar 3 cosas de él. La primera, su profundo conocimiento de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la discapacidad. Además, ha demostrado una gran capacidad de liderazgo en momentos de crisis y además es que se preocupa de igual forma de un problema que le traslade un ministro que de un problema que le traslade pues una persona con discapacidad o una entidad más pequeña del ámbito de la discapacidad. Y nada, te dejo la palabra, Luis. Muchas gracias, Raquel. Desde luego soy impresentable, pero esta presentación es la única aceptable en mi caso. Y recuerdo que Raquel ha venido a presentarme, pero también a hacer política comercial de su cooperativa. Nos ha dejado su folleto de presentación con la cartera de servicios de Altavoz, que así se llama, Cooperativa de Integración Social, y tendremos que adquirir algún producto o servicio, desde luego que sí. Buenos días a todos y a todas de nuevo. Gracias, reitero las gracias a Red Círculos por contar con el CERMI, por contar conmigo para estar esta mañana aquí, este rato, compartiendo reflexiones, compartiendo inquietudes y, sobre todo, aunque son momentos difíciles para buscar salidas, seguro de aquí nos llevaremos valiosas y meritorias enseñanzas para avanzar en el objetivo que creo que a todos nos reúne aquí y que yo he tratado en el título de mi ponencia compendiar, resumir en esta frase: ampliando el campo de la inclusión. Y perdón por la facilidad de la cita del campo, porque creo que es lo que en este caso, bueno, pues nos trae y desde luego vamos a aportar para hacer mejores estrategias, mejores políticas y mejores prácticas. Cuando afirmo que debemos ampliar el campo de la inclusión, es decir, tener el medio rural como horizonte no lejano, sino como horizonte próximo de cualquier acción transformadora, de cualquier movimiento de cambio social, que es en definitiva lo que le corresponde al tercer sector de la discapacidad, al mundo asociativo articulado en torno a la discapacidad, nos trazamos un objetivo, que es la inclusión. La inclusión es casi una perogrullada aquí en este auditorio, que es experto, que conoce muy bien las cuestiones que atañen a la discapacidad. Es el paradigma en el que estamos instalados. No es solo una aspiración, no es solo un deseo, no es solo algo que sería bueno que sucediera, sino que es un imperativo ético, es un imperativo moral y es un imperativo jurídico.
quizá tiro yo para mi campo, para mi ámbito de conocimiento, que es el derecho. Bastaría recordar ese artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedicado, que consagra el derecho a la vida independiente y a ser incluidas las personas con discapacidad, los hombres y mujeres con discapacidad, en su comunidad de pertenencia o en la que ellos libremente elijan ser incluidos, ser sujetos activos y participativos. ¿Qué podríamos definir como inclusión? Pues la inclusión, ese paradigma en el que, como digo, a todos nos concierne y nos vincula, no es algo meramente desiderativo, significa que cada persona con discapacidad, con independencia de la discapacidad que presente, tiene que estar en condiciones de configurar, de proyectar y de desarrollar su existencia, su proyecto vital, que debe contar con apoyos flexibles, versátiles de su comunidad para que las dificultades objetivas que ella tiene sean superadas, sean trascendidas y que la discapacidad, que es una consecuencia, también entendiendo el modelo social de la discapacidad, viene inducida por el entorno, que cuente con apoyos suficientes y libremente configurados para trascender esas dificultades, esas barreras, y que la interacción con su comunidad sea en términos aceptables, en términos de dignidad y de libertad. Y además esos recursos, esos apoyos, ese acompañamiento que debe tener garantizada la persona con discapacidad, ha de hacerse en la corriente general de la sociedad, de la vida en comunidad, y han de proscribirse y han de eliminarse cualquier forma de recurso, de apoyo, de compañía que signifique colocar a la persona en un mundo paralelo, en una vía ajena a esa corriente general, en establecimientos, en prácticas, en circuitos cerrados, poco porosos, segregadores y segregados. Eso más o menos, y dicho de un modo aproximado, sería la inclusión. Si ese es el paradigma en el que estamos instalados y que necesariamente movimiento asociativo, responsables públicos, agentes y operadores sociales y económicos deberían incorporar en su quehacer, en sus inquietudes, en sus horizontes de trabajo, de propuesta, de acción, cómo trasladar, cómo proyectar, cómo aplicar eso al mundo rural. Ese sería la esencia, el objeto de lo que yo les quiero trasladar aquí. Es posible, si ya la inclusión es enormemente ardua para la vida urbana, para las personas con discapacidad que están en un entorno urbano y que en el mundo parece una invariante, es el predominante y que cada vez se produce en países ricos, países pobres, ese abandono del entorno rural para ir a concentrarse en el mundo urbano. Si eso ya es difícil para las personas con discapacidad que residen en el entorno urbano, ¿cómo es para las personas que viven, que han permanecido, que permanecen en el medio rural? Y si no les quedará al final otro remedio que plantearse que por su situación de discapacidad también tendrán que desarraigarse y forzosamente acudir o hacerse presentes para establecer su vida en un entorno urbano. Quizás sea conveniente echar mano de los datos disponibles, algunos tenemos, sobre la situación, sobre la realidad, sobre la demografía de las personas con discapacidad en el entorno rural. Y según las estadísticas oficiales, tenemos una porción importante de nuestra gente, de las personas con discapacidad en el entorno rural. 1.341.000 personas con discapacidad viven, habitan, desarrollan su vida en el medio rural. Recordemos que en España hay en torno a 4 millones de personas con discapacidad. 1.341.000 son una porción significativa, de la que a veces no tenemos siquiera conciencia de su importancia
cuantitativa. Comparada esta cifra con todas las personas que en España residen en medio rural, supone casi un 10%. Es una cifra también, siempre en términos de minoría, como somos las personas con discapacidad, pero significativa. Y quizá otra, comparada con todas las personas con discapacidad, casi el 35% de todas las personas con discapacidad de nuestro país son personas que habitan, que residen en el medio rural. No es una minoría dentro de la minoría, es una porción muy significativa a la que necesariamente tenemos que dedicar atención y tenerla presente y tomar conciencia sobre su realidad, sobre su situación y sobre todo a la hora de proveer soluciones. Si atendemos al factor de género, que siempre es tan importante y tiene tanta trascendencia, sobre todo porque las mujeres, las niñas y mujeres con discapacidad están peor que los varones con discapacidad y todos y todas peor que la media de la ciudadanía. Pues las mujeres, siguiendo también la tónica general, suponen el 58% de la población con discapacidad que vive, que habita en el entorno rural. Son la mayoría y son en las que peores situación se encuentran. Otro dato también muy relevante que se corresponde con lo que sucede con toda la discapacidad es el factor de edad. Es una población más envejecida. Conforme se avanza en edad hay más situaciones de discapacidad y percibimos también una cosa, a mi modo de ver, no suficientemente analizada, examinada, que invito, ya que estamos en un entorno universitario, académico, que genera, aplica y transfiere conocimiento, un hecho que se está produciendo quizá más en unas discapacidades que otras, en la intelectual o en las del desarrollo o en las que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal, y es que estamos pasando de esquemas en que la persona con discapacidad es cuidada, dicho con terminología que a mí no me agrada mucho, es atendida, es asistida, es acompañada por su familia, por su entorno, por algún tipo de dispositivo público o parapúblico o social, a ser cuidadora, a ser asistente, a proveer ella misma cuidados a otros miembros de su familia, quizá a sus padres, a sus progenitores, que en el proceso de envejecimiento se hacen o tienen necesidad de contar con ese apoyo, con esa asistencia. Esto es un hecho que se está produciendo en general en toda la discapacidad, pero que los datos también nos indican que se produce más en el medio rural. Creo que es digno de estudio y nos indica también cambios soterrados de los que no somos muy conscientes y que debemos indagar, conocer, para ver qué posibilidades y qué oportunidades nos deparan. Si dejamos, porque tampoco puedo analizar con más detalle las cuestiones cuantitativas y pasamos a las cualitativas, a la calidad de vida y de condiciones de vida y de ciudadanía de esas personas con discapacidad en el medio rural, vemos claramente que se produce una multiexclusión, una concurrencia de factores de exclusión que no son meramente sumatorios, sino que se multiplican como cuando siempre ocurre la concurrencia de varios factores de exclusión. El de discapacidad y el de medio rural. Todas las personas, tengan o no discapacidad, que habitan en el medio rural tienen menos garantías de sus derechos, más dificultades para llevar una vida con arreglo a sus decisiones y a su forma de entender y desarrollar y desplegar su existencia. Las personas con discapacidad, también tenemos datos sobre ello, personas con discapacidad que viven en el medio rural disponen de menos renta, son por tanto más pobres, aunque quizá venga acompasado porque la carestía de vida en el medio rural puede ser más asequible que en la ciudad, pero en todo caso son más pobres y están más expuestas a la exclusión. Tienen, por tanto, menor acceso a bienes sociales que consideramos básicos y aquí examinemos el ámbito
crítico que deseemos, se produce ese hecho incuestionable de una mayor dificultad de acceso a esos bienes sociales básicos, en salud, en educación, en vivienda, en empleo, en transporte, como interfaz o interacción que nos permite acceder al resto de bienes sociales, el de los propios atención social y servicios sociales, ocio y etcétera. La interacción con el entorno es claramente, y esto puede parecer obviedad, pero no debe dejar de señalarse, es más complicada por las barreras estructurales permanentes, fijas, que presenta el entorno rural en relación con el desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Se verá aquí y se verán también buenas prácticas que permiten superarlas, cuestiones de accesibilidad física, de falta de accesibilidad al entorno físico y construido. La cuestión de la vivienda también es permanente en los estudios cualitativos que se han hecho, preguntando a las propias personas con discapacidad que viven en el medio rural cuáles son sus problemas más acuciantes. El transporte igual es recurrente, sale siempre la insuficiencia general quizá del entorno rural de medios de transporte adecuados y absolutamente pues, la desaparición cuando se trata de transporte accesible, de transporte inclusivo, de transporte que permita desplazar con comodidad, con seguridad a las personas con discapacidad y cuando lo hay, pues también su carácter de ser poco asequible, de ser caro, de no poder permitírselo las personas, porque hay muchas formas de exclusión, no solo las que están conectadas con la imposibilidad material, sino también con la imposibilidad o con la enorme dificultad económica. Otro elemento es el de las nuevas tecnologías, que tienen un menor desarrollo, que siempre llegan más tarde si es que llegan al medio rural y que sabemos, y está contrastado y comprobado, el enorme potencial inclusivo que tienen si se diseñan con arreglo a parámetros de diseño para todos y accesibilidad universal. Otra también cuestión cualitativa, pero de enorme importancia, a la hora, por ejemplo, de entender el empoderamiento, o si es posible o cómo dar poder a las propias personas con discapacidad que habitan en el medio rural para ser ellas mismas los agentes de su propia inclusión, es esa mayor pobreza relacional, menor participación social debido como consecuencia de las restricciones del entorno que tienen las personas con discapacidad. Esto lleva a que existan menos organizaciones, menos entidades, menos agrupaciones, en que exista un menor grado de organización del movimiento asociativo, en que existan solo esfuerzos aislados, unipersonales, y el que no dispongan de un acompañamiento del movimiento asociativo que, como sabemos, en España se caracteriza quizá como una nota más enfática respecto de otros movimientos asociativos, en que no solo representa, en que no solo actúa como facilitador, como promotor de derechos, de inclusión, sino que también tiene una carga importante, y digo carga, no iba a decir con sentido negativo, de gestión de esos propios servicios. En nuestro país nuestro movimiento asociativo gestiona y provee de servicios de atención, de servicios de bienestar directo para las personas con discapacidad, bien por delegación de lo que deberían hacer las administraciones públicas o de lo que es algo que forma parte de la acción pública o como acompañamiento a lo que la acción pública no hace o porque es muy limitado, ¿no? Pero eso es verdad que al haber menos presencia de movimiento asociativo en el entorno rural, se resiente esa atención que en España el movimiento asociativo da como acompañamiento a las personas con discapacidad. El balance, por tanto, tanto cuantitativo como cualitativo, es de multi-exclusión, de núcleo duro de la exclusión, y esos dos vectores cruzados, discapacidad, medio rural, hacen que ese 1,5 millones de personas con discapacidad estén objetivamente en una exposición
mucho más cruda a ver vulnerados sus derechos, a sufrir discriminación, a sufrir apartamiento y a verse instalados en la periferia social con lo que eso significa. A todo esto y atendida esa situación, ¿qué hacen las políticas públicas, todas, en relación con las personas con discapacidad y sus familias en el medio rural? Bueno, políticas públicas, política viene de polis, viene de ciudad, no sé si es lo mejor para abordar, porque en su esencia, en su definición, ya están pensando en el entorno urbano. Pero más allá de esos caprichos etimológicos, tenemos las políticas sociales y tendríamos o deberíamos tener las políticas de desarrollo rural, que son las dos que podrían impactar en las personas con discapacidad y en sus familias que viven y se desarrollan ahí. Las políticas sociales, sean cuales sean, y sabiendo que en nuestro país están lejos de ser vigorosas políticas de derechos, que no dejan de ser pues aprendices de políticas donde la precariedad, la inestabilidad, la discontinuidad, la falta de financiación suficiente que haga que las prestaciones y los apoyos tengan ese contenido, esa entidad que lleven a la persona a mantener una situación de dignidad, pues si las llevamos, las trasladamos al entorno rural, llegan siempre con menos vigor, más discontinuamente, más fragmentariamente. Y como son políticas casi rogadas en que es la propia persona la que se tiene que acercar al foco de provisión de esos apoyos, pues muchas veces por esa lejanía, por esa falta de interacción, por esa falta o ausencia de empoderamiento, de toma de conciencia de los derechos, pues las personas que viven en el medio rural con discapacidad no acuden a aquellos recursos disponibles cuando lo están, que sí es más fácil que acudan las personas que están en un entorno urbano. Si miramos las políticas de desarrollo rural, solo desde hace muy poquitos años el recorrido es corto, pero esperemos que sea más fecundo e intenso en lo próximo. Seguro que se hablará aquí de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, de los reglamentos y directivas, de los próximos, ya se ha anunciado algo en la apertura. Apenas, como balbuceos, están teniendo en cuenta el factor de discapacidad, pero no debemos renunciar a ello y sin duda nuestra labor de incidencia y de presión debe pasar no solo por mirar qué hacen las políticas sociales, las políticas de inclusión, sino también de incorporar la dimensión inclusiva a las políticas de desarrollo rural, porque tendremos que tender y hemos de tender a esa globalidad, a esa globalización de las políticas de bienestar y de inclusión. Por desgracia, las políticas sociales y de desarrollo rural hasta ahora no se han alimentado mutuamente, no se han programado, no se han definido ni diseñado con un carácter de globalidad, porque para atacar los factores de multiexclusión, si solo operamos sectorialmente por las políticas, difícilmente vamos a llegar a ese núcleo duro que es muy intenso, muy sólido y que solo vamos a acariciar o solo vamos a rasgar si hacemos con políticas puramente sectoriales. No se alimentan y casi hasta ahora, y esperemos que esto cambie, se han ignorado olímpicamente. Si pasamos de las políticas públicas, de las decisiones de la acción pública en materia de discapacidad, en materia de desarrollo rural, ¿a qué hace el movimiento asociativo? Pues aquí creo, y hablo como presidente del CERMI con conciencia de culpa en este caso y casi con cargo de conciencia, que hemos hecho realmente poco. Tenemos que ser, y lo digo aquí, quizás lo digo en Red Círculos, lo digo en Asprodes, en FEAS, en tantas entidades que sí que están haciendo cosas, vengo a hacer la queja de que se hacen poco en comparación con lo que se debía. Pero con generalidad, siendo autocríticos, sí que tenemos que reconocer que el movimiento asociativo responde a rasgos urbanos y tiene preocupaciones urbanas.
que viene esto nutrido porque hay poco desarrollo organizacional de personas con discapacidad y sus familias en el medio rural, que por tanto cuentan poco en el entramado y en los procesos de decisiones y que por tanto sus expectativas, sus demandas, sus necesidades tienen poca decantación en la agenda política global de la discapacidad. Esto es así, al revés que esta red Círculos, que son círculos virtuosos, esto es un círculo vicioso. No está, no se le espera, no habla, no lo escucho, pues se impone, se establece la univisión urbana o urbanita. La centralidad urbana, tanto en las políticas como en el movimiento asociativo, pesa muy mucho en la conformación de la agenda política de la discapacidad porque, como ya señalaba, obedece, y ahí tenemos que desprendernos y abrirnos, ampliar los horizontes, por tanto, ampliar el campo de la inclusión, obedece a una visión, a un enfoque restrictivo predominantemente urbano. Tenemos en nuestra agenda política de la discapacidad poco contenido relativo al medio rural y debemos necesariamente incrementarlo. No podemos hablar, no podemos plantear, no podemos exigir solo las cuestiones que responden a ese perfil casi único que borra el resto de perfiles de persona con discapacidad que reside, que vive en una ciudad y que tiene las preocupaciones y que tiene las inquietudes y las expectativas de ese urbanita y no del que reside en el medio rural. El juicio global, por tanto, si miramos las políticas como si miramos la actuación del movimiento asociativo, es de cierto abandono, de cierta inconsciencia y no diría desidia porque tiene un punto de deliberación. Quizá el que desdeña algo lo hace con conocimiento. No digo aquí que se produzca, pero la situación de estar las personas con discapacidad en el medio rural, la sensación de que están un poco abandonadas a su suerte, a lo que buenamente puedan hacer, a su capacidad, sus dotes para salir adelante, pero que no cuentan con demasiados dispositivos, apoyos, acompañamiento, ni público ni cívico. ¿Qué hacer, por tanto, por la inclusión de las personas con discapacidad en el medio rural? Desde luego, si hemos dicho como carencia, como deficiencia, que tienen poco peso las demandas, las necesidades, las propuestas de las personas con discapacidad en el medio rural, en la agenda política de la discapacidad y del medio rural, hacer todo lo posible, asumir con enorme vigor y energía que la agenda política de la discapacidad incorpore en lugares de preferencia todo lo relativo a ese casi 35% de personas con discapacidad que viven en el mundo rural, que residen en zonas rurales. Eso, desde luego, es cuestión de las organizaciones nacionales, de las confederaciones, de las organizaciones y de las plataformas regionales y, desde luego, lo es del CERMI. Y ahí tendremos que trabajar con más intensidad, con más acierto, para que esa agenda política se nutra de la visión rural, la agenda política de la discapacidad y la del medio rural. Debemos también conceptuar, adoptar e inventar, porque aquí tenemos, no sé si en otros países, pero me parece que estamos un poco huérfanos de referentes y por eso la importancia de la red Círculos, de lo que ha hecho y de tantas buenas prácticas. Cuando hemos visto el programa, la verdad que incluso a los que, como yo, tendría la obligación de estar informado y ser conocedor de tantas buenas prácticas, hay más de las que uno espera, eso es alentador. Bueno, pues a partir de ahí deberíamos ir creando, ir generando unas políticas de desarrollo rural inclusivo, que incluyan, que incorporen esa dimensión de contar con las personas con discapacidad y sus familias que residen en el medio rural. La verdad que animo a que los resultados, las conclusiones de todo lo que se diga en el día de hoy se expandan, se difundan, porque va a ser muy bueno a la hora de plantear
nuevas políticas y no estamos tan faltos o tan sobrados de creatividad como para no acudir a esas excelentes prácticas que se van a exponer hoy aquí. Creo también que debemos usar y utilizar, en el mejor sentido de la palabra, el ámbito rural, el entorno rural, para exponerlo a ser un campo de maniobras de la innovación social. Sabemos que solo con innovación social saldremos del marasmo, del atolladero que nos encontramos como sociedad en general y como discapacidad en particular. Y creo que la innovación, también se dice a lo largo del programa y se verán muchos ejemplos de innovación social certera, es nuestro campo de batalla. No dicho con afán bélico, sino con afán de lucha y de combate positivo y afirmativo. Creo que lo rural debe ser, puede ser, y en algunos casos, aunque sea incipientemente, es ya un dominio preferente de innovación y un dominio que debe estar llamado a la innovación por antonomasia en todo lo social y, por tanto, también en lo que atañe a la discapacidad. Sin duda, esas directrices, esos vectores de innovación tendrían que fijarse, a mi juicio, en ciertos aspectos: el empoderamiento de las personas y de sus familias, de la familia asistente o acompañante, las cuestiones de la economía verde, de la economía sostenible, qué mejor que el campo, que lo rural, para esa vía de expansión, ese universo en expansión que es todo lo verde, el empleo. Empleo es independencia económica, es proveer de recursos para que la persona sea libre y no esté al albur o en dependencia de instituciones públicas, privadas o incluso a veces familiares. El tema del autoempleo, del emprendimiento, a título personal y a título colectivo. Aquí tenemos un ejemplo de cooperativa. Ahí hay mucho camino que recorrer. Respecto de las organizaciones, que aquí hay muchas, de las organizaciones y entidades de personas con discapacidad y sus familias, estamos en un proceso de reinvención y si queremos subsistir, y no solo por subsistir, sino por ser dignos, y ese proceso de reinvención pasa también por tomar otras posiciones en relación con el entorno rural. Tenemos que cambiar nuestros modelos incluso de atención directa. Hemos copiado lo malo de las administraciones que crean instituciones, que crean lugares cerrados, que crean centros de poder a los que las personas con discapacidad hemos de acudir peregrinando a veces. Y claro, eso en el medio rural es matar cualquier atención directa, cualquier apoyo, cualquier acompañamiento. No podemos decirle a alguien que está a 90 kilómetros que venga a recibir atención temprana a nuestro centro, a nuestro servicio como asociación, que tenemos eso, a casi 1 hora o 2 horas de distancia, de tiempo para llegar a él, con lo que supone de esfuerzo y de coste. Tenemos que empoderar a las personas y tenemos que configurar nuestros servicios de atención de otro modo, que se dirijan donde están las personas. Tenemos que estar a su servicio, no tienen que venir ellas a rendirnos pleitesía. Eso sí que está y debe formar parte de esa agenda más amplia de renovación y de reinvención del movimiento asociativo y de sus estructuras de apoyo y bienestar. Sin duda hemos de aprovechar el potencial que la tecnologización proporciona a la discapacidad, haciendo de menos, haciendo, ojalá en el futuro, irrelevante la funcionalidad corporal o mental o cognitiva. Eso es lo que nos pueden aportar las nuevas tecnologías, pero para ello, como condición previa y presupuesto, tienen que llegar al entorno rural, tiene que haber conexión, tiene que haber conectividad, tiene que haber cualificación para usarlas y utilizarlas, y pueden ser una herramienta fundamental. Debemos también mirar a las cuestiones de género por justicia y porque la realidad de partida nos dice que el rostro de la discapacidad es fundamentalmente femenino, mayoritariamente femenino, y también en el medio rural, con lo que eso significa de agregar otro factor más de exclusión al de medio rural, al de discapacidad, también el de género. No podemos hacer políticas, estrategias o prácticas de desarrollo rural inclusivo
que no tengan en cuenta el enfoque de género, y no solo como coletilla, porque es lo políticamente correcto, sino con medidas, con acciones concretas, aplicables y evaluables. Y también, como apuntaba al principio, hemos de pensar y hemos de sacar provecho de ese cambio a veces oscuro o no promovido, no inducido, que es que las personas con discapacidad, fundamentalmente las del medio rural y fundamentalmente las mujeres y niñas del medio rural, están pasando de ser asistidas a ser asistentes. Eso no puede quedar como algo que sucede sobre lo que no tenemos ni conocimiento, ni control, ni capacidad de intervención, y tenemos que explotar de ahí todo aquello que sea bueno para la inclusión, para la vida independiente, para la autonomía de las personas y para su empoderamiento. Creo que hay ahí elementos, y la verdad que invito con insistencia a ello, porque creo que nos puede proporcionar instrumentos y herramientas de acción en el futuro. Y creo, y dicho con refrán popular, que el movimiento asociativo, y esto es ya una apelación a mis compañeros y compañeras de las organizaciones, a los activistas de la discapacidad, que debemos impregnarnos de ese pelo de la dehesa que hemos dicho siempre como cuestión peyorativa, como el rústico que se acerca a la ciudad, y que debemos abandonar o al menos no hacer tan enfáticas las formas, las maneras, los conceptos, las visiones urbanas y dejarnos empapar e impregnar por el entorno rural. Somos responsables de ello, por supuesto los poderes públicos, por supuesto las administraciones, pero antes de pedir responsabilidades a otros, debemos pedirnos a nosotros mismos, porque eso es coherencia y es consecuencia moral y personal. Debemos asumir esa carga profunda y tan productiva y sugestiva que significa incorporar la dimensión inclusiva a las estrategias de desarrollo rural, y somos absolutamente responsables, antes que nadie, las propias organizaciones de personas con discapacidad en sus familias. Si no somos responsables, si no lo hacemos con cierta urgencia, seremos otra cosa peor, que es ser culpables, y creo que nadie quiere ser culpables de ese abandono, de esa desidia o de ese estar fuera de la centralidad cívica, que en este caso es tanto la urbana como la rural. Muchas gracias. Voy a pedir a don Pedro Gil Larrañaga y a don Benjamín López que suban a este escenario y agradecer a don Luis estas palabras con las que hemos iniciado la primera conferencia nacional de desarrollo rural y discapacidad. Yo creo que si alguno pensaba que venía con los deberes hechos, don Luis nos ha puesto las pilas y ha dicho, vamos a ver, no nos podemos quedar dormidos en los laureles. Es verdad que se ha hecho un trabajo muy importante, pero también es cierto que hay todavía un largo camino por recorrer. La mesa que vamos a iniciar ahora, puede sentarse, por favor, don Pedro, y a Benjamín ahora mismo le voy a dejar el micrófono. Sí que voy a pedir a los ponentes, ya sé que es un poco difícil porque el marco es verdaderamente extraordinario y además tener a unos oyentes tan agradecidos a uno le resulta muy grato, pero que se ajusten en la medida de lo posible al tiempo para que podamos escuchar todas las intervenciones que hoy van a desarrollarse en este auditorio y que son francamente interesantes. La ponencia se titula Retos y desafíos en un nuevo periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. Benjamín, que es quien nos acompaña, don Benjamín López, es vicepresidente de Salarca, pero es que además es socio cooperativista. Y yo les diría 4 datos simplemente. Salarca es un proyecto que está promovido por Asprodes, que muchos de ustedes lo conocerán porque es de aquí, es del territorio, es de Salamanca. Emplea en estos momentos a 40 personas, de las cuales 20 son socias cooperativistas. El 80% tienen discapacidad.
Una cooperativa que nace en el medio rural y que presta servicios en este medio en los ámbitos de medio ambiente, jardinería, viverismo, servicios de proximidad y apoyo a otras personas. Yo ruego un fuerte aplauso para Benjamín, que es quien hoy nos acompaña. Buenos días. Buenos días, señores y señoras. Buenos días a don Pedro. También quiero agradecer a todas las autoridades que estéis aquí reunidas. Invito yo. Tengo el placer de presentarle a don Pedro Gil Larrañaga, presidente de ADRA, Rioja Alta y catedrático en mérito de la Universidad de Deusto, es auditor presidencial europeos en antropología social y animación sancional rural. Especialmente relación con las operaciones de turismo rural. Líder residencial con programas 1991. Os dejo con él. Buenos días y muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Como una guía para que se comprenda mejor lo que yo quiero decir, les diré que me pongo en la situación de una Asamblea General de nuestra asociación en Rioja Alta. Es un GAL, Asociación para el Desarrollo Rural de la Rioja Alta, en una asamblea en la que se nos planteara qué hacemos con las discapacidades en nuestro territorio. Es un escenario perfectamente verosímil y en el que yo me quiero fijar a la hora de decir mi reflexión. Ustedes me disculparán si, por tanto, no les tomo en serio a ustedes como escenario específico, sino que me imagino o superpongo sobre ustedes el de nuestra asociación. Si estuviéramos en una Asamblea General de nuestra asociación y tuviéramos que reflexionar sobre discapacidades en nuestro territorio ante la nueva programación del programa LEADER, ¿qué diríamos? ¿Qué reflexionaríamos? ¿Qué propondríamos? Me adelanto a decir, por si dentro de un cuarto de hora están ustedes más fatigados, la respuesta básica. Más necesitamos nosotros desde ADRA, nuestro grupo, más necesitamos nosotros a los movimientos de discapacidades que a la inversa. Quisiera en el fondo decirles solamente esto y me voy a dedicar a fundamentarlo o a explicarlo o a matizarlo. Nosotros podemos ser, como tantos otros GAL, tantos otros programas, tantos otros lugares de la Administración, podemos ser un lugar de recursos. Les invito, en cambio, a considerarse como participantes de ese lugar de recursos, integrados en él, de modo que se preocupen ustedes al vernos más que de los recursos que les podamos dar,
del recurso que son ustedes para nosotros. No exagero para nada esta perspectiva, que repito, más les necesitamos, discúlpenme la manera de generalizar, más les necesitamos nosotros a ustedes que ustedes a nosotros. Y procediendo a la explicación de esa afirmación, quiero empezar por una afirmación que conocía, con la que tal vez en el fondo no esté en acuerdo y que acaba de decir hace un rato en la primera mesa el representante del Ministerio de Agricultura. Pensando en el próximo programa LEADER, ha dicho, parece que está, como ya van varias veces repitiéndose, hay que pensar que va a ser así, parece que está escrito que en adelante o en el próximo, en cada comunidad autónoma, haya un solo programa y un órgano de gestión. Digo que yo no estoy de acuerdo con eso, aunque lo acepto como el camino a lo mejor más útil ahora mismo. No estoy de acuerdo por lo que voy a explicar a continuación. Pero fíjense bien lo que esto puede significar, lo que esto podría significar. Hacer un solo programa por comunidad autónoma podría suponer la desaparición de todos los GAL. Podría suponer, luego veré una condición, podría suponer que los GAL se reducen a una ventanilla de ayudas, dejando de ser grupos de animación local. ¿Quiere esto decir, diciéndolo en positivo, si con un programa por comunidad autónoma nos las arreglamos para que los GAL sigan siendo grupos de animación local, entonces yo estaré de acuerdo con el programa común para la comunidad autónoma correspondiente. El asunto está en garantizarlo. Y no es tan fácil. No es tan fácil garantizar que lo que está concebido como un órgano de animación local no acabe reducido a un organismo de dispensación de recursos. No es tan fácil garantizarlo. Y no lo digo simplemente por mirarlo desde la Administración, lo digo igualmente mirándolo desde un grupo como el nuestro. Para todos es mucho más fácil considerar estos programas como un depósito de recursos que como instituciones de animación de lo local. Es mucho más fácil. Es mucho menos fecundo también. La perspectiva, a ustedes preocupados por el tema de las discapacidades y el medio rural, la perspectiva debe importarles muy mucho. A mi parecer, si ustedes desde la discapacidad y la ruralidad consideran los programas europeos como una ocasión de nuevos recursos, no habrán hecho ustedes gran cosa. La sociedad les necesita a ustedes no para enviarles a ustedes determinados recursos de los que ahora mismo seguramente no disponen. La sociedad les necesita a ustedes para recordarse que en esta vida no todo es bienestar o economía. Les necesita a ustedes para recordarse la importancia de lo personal y lo comunitario en el medio rural. Se lo diré con un par de ejemplos más bien fáciles de reflexionar. Son dos expresiones que pueden ayudar a ahondar en esto.
¿Qué decimos cuando hablamos de patrimonio? Si ustedes asistieran a unas jornadas sobre patrimonio en la comarca tal, en la ciudad tal, ¿qué esperarían encontrar? Es decir, ¿a qué llamamos patrimonio? De buenas a primeras, lo primero que pensamos al hablar de patrimonio es determinadas edificaciones, determinadas costumbres, determinada arquitectura, determinadas tradiciones, determinado vocabulario, determinadas tradiciones, costumbres, y a esto le llamaríamos patrimonio. Pues bien, fíjense ustedes, ¿de dónde ha salido el patrimonio? ¿Quién construye patrimonio? Se lo diré. Un modo determinado de considerar la realidad. El patrimonio nace de un modo de considerar el paisaje, de un modo de considerar la sociedad, de un modo de considerar la convivencia, y entonces se construyen arquitectura en bancales, calaos para las bodegas, se pueden construir un modo determinado de fiestas. La fuente del patrimonio es la manera de mirar el entorno, es decir, la manera de expresar la pertenencia a un entorno. De modo que el verdadero patrimonio es el modo de mirar o el modo de pertenecer. Cuando en cambio reducimos patrimonio al objeto, no estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de objeto de consumo, que no es lo mismo. Podríamos encontrar lo mismo en esa expresión que hoy ya tiene cauce en determinados lugares de legislaciones europeas, paisaje. Paisaje, todos entendemos que es paisaje, que entender por paisaje. Ahora, cuando a paisaje se le añade paisaje cultural, ¿de qué hablamos? Porque nos seguimos refiriendo al decir paisaje a un entorno de naturaleza, ¿Qué decimos cuando decimos paisaje cultural? No simplemente el elenco de rasgos de la cultura de un lugar, no. Es que son casables el paisaje, el entorno en un territorio y la cultura. En cuanto lo reflexionen ustedes, caen en la cuenta, como caí en la cuenta yo o cualquier otro al encontrarse con determinadas pautas de programas europeos, caen en la cuenta de que el paisaje, lo que llamamos paisaje, en cuanto se relaciona con la sociedad, no puede ser más que paisaje cultural. Es decir, un paisaje que refleja una manera de ver la vida y de pertenecer a ese territorio. Lo digo como dos ejemplos de entrada para aclarar la tesis fundamental que quiero comunicarles muy escuetamente y que repito. Vengan ustedes adentro de nuestros grupos de acción local. Algo sacarán, disculpen la vulgaridad de la expresión, algo sacarán, pero mucho más nos darán. Ahora mismo, si pensamos en la situación en la que se desenvuelven nuestros programas al cabo de 20 años y un poquito más de programa líder, encontramos por lo menos dos rasgos muy definitorios, muy característicos. El uno, la diversificación, el otro, la consolidación de los recursos. Y me aclaro.
Al decir diversificación, digo algo que tal vez hace 20, 25 años no estaba tan claro en nuestro medio rural. Diversificación o sistemas de economía mixta, para no perder el tiempo. Conocerán ustedes como yo a alguien que es taxista, que tiene un taxi por lo tanto, y que es agricultor los fines de semana. Y que a la hora de declararse o figurar ante Hacienda o ante quien sea, figura como agricultor a título principal. Yo conozco a alguno que es abogado, tiene su despacho de abogado, seguramente en la capital de una provincia, y los fines de semana, porque vive en un pueblo, es agricultor y tiene sus viñas. Su declaración es de agricultor a título principal. No lo digo como fraude, entiéndanme, por favor. No, no. Lo digo como un síntoma. ¿Qué mundo es este? Porque tal vez no solamente tiene el despacho y la agricultura de los fines de semana, tal vez hay una tercera cosa, como en el caso que yo estoy pensando y que no lo digo en voz alta. Pero sigue siendo agricultor a título principal. ¿Qué significa entonces ruralidad o qué significa entonces programa de desarrollo rural? Comprenderán ustedes que esto está en la raíz de muchas dificultades de las que tenemos para individuar a los beneficiarios de determinadas ayudas. ¿Qué significa mini empresa? Empresa doméstica, empresa familiar, ¿qué significan un volumen de 1 o 2 millones de euros de funcionamiento económico anual? Condiciones ahora mismo para poder ser acogido en la versión actual del programa LEADER, por ejemplo. La diversificación significa que ahora mismo estamos lejos de un planteamiento homogéneo dentro de nuestro territorio, lo cual se agrava cuando junto con la diversificación contamos con la consolidación de los recursos tanto económicos como institucionales que hemos ido teniendo al cabo de 20, 25 años. Consolidación que en este caso significa hay muchos programas, muchas fuentes, muchos bancos, muchos lugares de recursos, tanto a nivel de personas como a nivel de programas, tanto a nivel de lo local como a nivel de las administraciones translocales. Hay muchos recursos, hemos avanzado. Curiosamente se ha dado entre nosotros un fenómeno que ustedes desde las discapacidades tienen que acusar violentamente, un fenómeno que algunos autores señalan con aquel título de una obra de un autor francés llamado La tentación de la inocencia. Es decir, vivimos mejor, ciertamente vivimos mejor. Vivimos mejor, pero nos creemos inocentes respecto de todas las limitaciones que nos impiden vivir todavía mejor o que provocan determinadas injusticias en nuestro entorno. Vivimos en una circunstancia que desde luego no teníamos hace 25 o 30 años, una circunstancia en la que junto con el bienestar crecido, ha crecido la desimplicación. Tal vez pensamos que las condiciones de las que depende nuestra situación están tan lejos de nuestro alcance que no merece la pena comprometerse en su mejoramiento. Yo mismo ahora estoy razonando desde el punto de vista siguiente.
estoy convencido, desde la Administración ahora mismo nos lo han recordado, y es natural que sea así, estoy convencido que desde Bruselas está prácticamente definido el funcionamiento, la orientación de estos fondos, sea en la versión FEADER, sea en la versión multifondos. Creo que es así y tiene que ser así. Entonces, ¿qué hacer? Estoy haciendo un poco de caricatura, tal vez, al subrayar que estoy convencido de que está definido, pero en buena parte sigue siendo verdad, con muchos matices y muchas suavidades. Mi contacto con los grupos líder me ha hecho en ese sentido un poco demasiado tal vez posibilista, y es cómo hacer lo que quisiéramos hacer con lo que podemos hacer. No cómo hacer lo que quisiéramos hacer con lo que nos gustaría tener. No lo vamos a tener. Ante esa situación de bienestar crecido y de desimplicación crecida, ante la situación de la diversificación económica o sistemas de economía mixta dentro del territorio rural, es muy comprensible que todos nuestros grupos de acción local y nuestras administraciones tiendan a considerar estos programas como un banco de recursos, más que como una ocasión de animación local. Es perfectamente comprensible. Es perfectamente comprensible que incurramos o que nos dirijamos, iba a decir que caigamos en la tentación, pero por lo menos que nos orientemos hacia un proceso en el que nos importa más el funcionamiento que su porqué. Yo les digo, si ustedes desde su compromiso con los movimientos de discapacidades tienen esta postura, yo les digo, no llegarán muy lejos. También hemos aprendido a lo largo de 25 años en este tipo de acciones o de programas, desde unos pocos años antes del Líder 1, también hemos aprendido algo que en la facultad no nos habían enseñado, y era el valor inducido o la rentabilidad inducida de nuestras acciones. Les propongo que se fijen en ese adjetivo, lo inducido, la rentabilidad que no es la inmediata, sino la rentabilidad que viene al cabo de 2 o 3 o 4 o 5 rebotes de la pelota. Se lo diré con una comparación donde yo lo aprendí en mi propia carne. En los movimientos de turismo rural, cuando comenzamos con esto en los primerísimos años 90, nuestros primeros cálculos eran, para arreglar una casa en el medio rural necesitamos tanto dinero, necesitamos 100. Si con subvenciones conseguimos 60, y son a fondo perdido, ¿cómo hacemos para los otros 40? Y entonces decimos, poniendo tales precios o poniendo tales porcentaje de pernoctaciones, podemos conseguir recuperar los 40 y preparar una inversión siguiente en un plazo de 4 o 5 años. Y los cálculos nos salían. Muy pronto caímos en la cuenta de algo en lo que no habíamos pensado. Cuando alguien viene y paga por una pernoctación, ¿a dónde va ese dinero? ¿Se queda en la casa donde se ha pernoctado? No. Ese dinero empieza a circular por el territorio.
Gracias a ese dinero, la carnicería, la tienda de tejidos, la formación especializada en, las gasolineras, llamamos rentabilidad inducida a este efecto cascada. Pues bien, sí hemos aprendido que se haga lo que se haga, tiene una rentabilidad inducida en valor social altísima. Se haga lo que se haga, cambio la expresión, no se haga lo que se haga porque no todo vale. Yo quiero referirme en este caso a se haga lo que se haga en el capítulo de discapacidades, su rentabilidad social es altísima. Por eso, si los programas de discapacidades se hacen presentes en los programas de desarrollo rural, los van a transformar por dentro, se lo aseguro. Van a traerle al programa de desarrollo rural un valor que antes no tenía, porque al vivir en un mundo de tal manera diversificado económicamente y de tal manera confortable y desimplicado, el grupo acaba creyendo que está ahí solo para administrar unos fondos. Cuando dentro del grupo aparece alguien como Asprodes, ese grupo, tanto en su junta directiva como, en caso líder, como en su comité de seguimiento de políticas de ayudas, como en sus asambleas generales, ya no es el mismo. Se lo aseguro, ya no es el mismo. Está viviendo en la proximidad de la fuente. Me doy cuenta de que llevan ustedes ahí sentados no sé cuánto tiempo. En realidad, lo que yo quería decir ya se lo he dicho. Tenía otras 2/3 partes para decirles, pero no se las voy a decir. No se las voy a decir. En el fondo lo acabo de señalar ahora mismo. En mi comprensión de estas cosas, el principal desafío para el programa nuevo, LEADER, visto desde las discapacidades, el principal desafío es pasar de los recursos a la participación. Les animo a ustedes a hacerlo, ya lo están haciendo. Los recursos en su materialidad son muy ricos, son suficientemente ricos. Hace falta un espíritu capaz de utilizarlos. No es la organización perfecta la que vamos a recibir. Lo que sí podemos perfeccionar, y está en nuestras manos, es la calidad, la sensibilidad de nuestras juntas. He empezado diciendo esa referencia al testimonio que nos venía de la Administración Central. Si hablo de mi territorio, si Asprodes estuviera en nuestra Junta, tendría una razón más para aceptar el programa común LEADER en La Rioja. Se lo aseguro. Me sentiría mucho más fuerte, más tranquilo, más capaz, Asprodes o el término que sea. Si estuviera en la Junta, no solo si viniera, como ha venido a veces, queremos hacer tal cosa, ¿habría posibilidad de? No, si estuviera en la Junta, he empezado diciendo y termino repitiéndolo, más les necesitamos a ustedes que ustedes a nosotros.